El trabajo de los apóstoles, sacrificio, misión y legado para la iglesia de hoy. El llamado y la misión de los apóstoles. Hablar del trabajo de los apóstoles es hablar de los cimientos de la iglesia cristiana. Ellos no fueron hombres extraordinarios en sí mismos, sino pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes que recibieron un llamado extraordinario: seguir a Jesús, aprender de él, y luego llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando pensamos en la palabra apóstol, la asociamos con autoridad espiritual, con milagros, con predicación poderosa. Y es cierto. Pero, en esencia, el trabajo de los apóstoles fue ser testigos. Eso lo dejó claro Jesús en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esa es la primera gran lección. El trabajo apostólico no comenzó con estrategias humanas, sino con un encuentro con Cristo resucitado. Ellos vieron a Jesús vivo, escucharon su voz, tocaron sus manos. Fueron testigos oculares de la resurrección, y ese testimonio los marcó de tal forma que no pudieron callar, aunque enfrentaran persecución, cárcel o muerte. Hoy, cuando hablamos del trabajo de los apóstoles, no podemos separarlo de esa misión central: dar testimonio de Cristo. Y eso sigue vigente. No somos apóstoles en el sentido histórico, pero como iglesia heredamos esa tarea: ser testigos del Evangelio en nuestro tiempo. El trabajo de los apóstoles también implicaba dejarlo todo. Mateo 4:20 dice de Pedro y Andrés: y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No fue un trabajo de medio tiempo, ni un pasatiempo espiritual. Fue una entrega total. Sus vidas giraron alrededor de la misión de Cristo. Hoy, en contraste, muchas veces nuestra fe ocupa un lugar secundario. Trabajamos, estudiamos, hacemos planes, y dejamos a Dios en un rincón. Pero los apóstoles nos recuerdan que el Evangelio merece el centro de nuestra vida. Y no olvidemos algo más: los apóstoles trabajaban en equipo. Jesús los envió de 2 en 2. En Hechos los vemos predicando en parejas o en grupos: Pedro y Juan, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos. El trabajo apostólico no era de héroes solitarios, sino de comunidades que caminaban juntas. Eso también es un desafío actual: dejar el individualismo y aprender a servir juntos. Las luchas y sacrificios en el trabajo apostólico. El trabajo de los apóstoles no fue glamoroso ni cómodo. Pablo mismo describe su ministerio con crudeza en 2 Corintios 11, 24-28, azotes, cárceles, naufragios, peligros, hambre, desnudez, persecución. El trabajo de un apóstol implicaba sudor, lágrimas y sangre. A veces idealizamos la vida de los apóstoles como si hubieran vivido en constante victoria visible. Pero en realidad, vivieron en medio de constantes pruebas. Cada ciudad significaba incertidumbre. ¿Habría aceptación del mensaje o persecución? ¿Habría corazones abiertos o corazones endurecidos? Sin embargo, esas luchas revelan otra dimensión del trabajo apostólico: la dependencia total de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Este es un mensaje necesario para hoy. Muchos quieren servir a Dios esperando comodidad, reconocimiento, estabilidad. Pero el trabajo de los apóstoles nos enseña que servir a Cristo significa cargar una cruz. Significa renunciar a privilegios, aceptar críticas, caminar contra la corriente. Y no solo enfrentaban oposición externa, sino también interna. Leemos en Gálatas 2 que Pedro fue reprendido por Pablo por su hipocresía respecto a los gentiles. Hubo desacuerdos, tensiones, diferencias. Pero aún así, siguieron adelante, porque el Evangelio era más grande que sus conflictos personales. En nuestro tiempo, muchas divisiones y heridas dentro de la iglesia surgen porque olvidamos esa visión mayor. Los apóstoles tuvieron problemas reales, pero nunca dejaron de trabajar juntos por la causa de Cristo. El sacrificio también se reflejaba en sus jornadas. Hechos 20:34 muestra a Pablo diciendo: estas manos me sirvieron para mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Es decir, Pablo trabajaba para sostenerse mientras predicaba. El trabajo apostólico no era un privilegio económico, era un servicio sacrificial. El fruto del trabajo apostólico. A pesar de las dificultades, el trabajo de los apóstoles dio fruto abundante. En pocas décadas, el Evangelio se había expandido desde Jerusalén hasta Roma. Las cartas de Pablo, Pedro,
Juan y Santiago no solo guiaban a las primeras comunidades, sino que quedaron como testimonio eterno para nosotros. El fruto del trabajo apostólico no se mide en comodidad ni en números humanos, sino en transformación de vidas. En Hechos 2, después de la predicación de Pedro, 3.000 personas fueron bautizadas. En Hechos 16, un carcelero y toda su familia creyeron en el Señor. En cada ciudad, surgían comunidades que, aunque pequeñas, encendían la luz del Evangelio. Ese es el impacto del trabajo fiel, no siempre se ve de inmediato, pero deja huella eterna. Los apóstoles sembraron con lágrimas, y nosotros hoy cosechamos con alegría. Cada vez que abrimos el Nuevo Testamento, estamos recibiendo el fruto de su esfuerzo. Y es importante recalcar que el fruto no era solo externo, sino interno. Ellos mismos crecieron en fe, madurez y amor mientras servían. Pedro, el impulsivo pescador que negó a Cristo, terminó escribiendo cartas llenas de sabiduría y esperanza. Juan, el hijo del trueno, terminó siendo conocido como el apóstol del amor. Ese es también el fruto del trabajo. Dios nos transforma mientras servimos. Hoy, nuestro trabajo en el Evangelio también tiene ese doble fruto. Impactamos a otros, pero también somos transformados. Cada vez que servimos, Dios pule nuestro carácter. Cada vez que obedecemos, Dios fortalece nuestra fe. Aplicaciones actuales del trabajo apostólico. Finalmente, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? El trabajo de los apóstoles no fue solo para ellos. Sus enseñanzas y ejemplos son una guía para la iglesia actual. Y podemos resumir las aplicaciones en 3 aspectos. 1. Somos llamados a ser testigos. No basta con asistir a la iglesia o identificarnos como cristianos. El trabajo real es ser testigos de Cristo en nuestra vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la sociedad. 2. El servicio implica sacrificio. Si servimos esperando aplausos, no hemos entendido el trabajo apostólico. El llamado es a servir con humildad, aunque eso implique renunciar, aunque no sea reconocido, aunque implique incomodidad. 3. El fruto está en las manos de Dios. A veces pensamos que nuestro esfuerzo no tiene resultados. Pero así como los apóstoles sembraron y hoy seguimos viendo el fruto, también nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. 1 Corintios 15:58. En un mundo marcado por la comodidad y el individualismo, el ejemplo apostólico nos recuerda que la iglesia crece por medio de la entrega, la unidad y la fidelidad. El trabajo de los apóstoles no terminó con ellos. Hoy continúa en cada creyente dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. El poder del Espíritu Santo en el trabajo apostólico. Si hay algo que marcó de manera radical el trabajo de los apóstoles fue la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2. Antes de ese momento, eran hombres temerosos, escondidos por miedo a los judíos. Después, se convirtieron en predicadores valientes, capaces de enfrentar al Sanedrín y proclamar a Cristo en las calles de Jerusalén. Aquí encontramos una verdad esencial: el trabajo apostólico no dependía de la habilidad humana, sino del poder del Espíritu Santo. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, predicó con tal convicción que miles se convirtieron en un solo día. Pablo, que era perseguidor de la iglesia, se convirtió en el misionero más influyente de la historia. Felipe fue llevado sobrenaturalmente para predicar al etíope. Juan, en la isla de Patmos, recibió visiones eternas que aún nos guían. El Espíritu Santo fue el motor de todo. Él dio poder, dirección, milagros, palabras y consuelo. Hoy necesitamos recordar lo mismo: no podemos hacer el trabajo del Evangelio solo con estrategias humanas. Las redes sociales, los templos, los programas son útiles, pero sin el Espíritu Santo, la iglesia es solo un edificio vacío. Con él, la iglesia se convierte en un fuego imparable. Aplicación actual: así como los apóstoles oraban, ayunaban y dependían del Espíritu Santo, la iglesia hoy debe recuperar esa dependencia. Muchas veces confiamos más en la técnica que en la oración. Pero el verdadero fruto viene cuando dejamos que el Espíritu de Dios dirija nuestro trabajo. El legado del trabajo apostólico para la iglesia de hoy. El trabajo de los apóstoles no terminó con ellos. Su legado permanece en cada generación de cristianos. ¿Cuál es ese legado? 1. La enseñanza escrita. Gracias a los apóstoles, tenemos el Nuevo Testamento. Sus cartas y escritos son la base doctrinal de la iglesia. Ese legado nos recuerda que el trabajo apostólico sigue guiándonos, aunque hayan pasado 2000 años.
2. La visión misionera. Los apóstoles entendieron que el Evangelio no era para un grupo étnico o cultural específico, sino para todas las naciones. Por eso viajaron, cruzaron mares, aprendieron nuevas culturas. Ese legado nos desafía a no quedarnos cómodos, sino a llevar el mensaje más allá de nuestras fronteras. 3. El ejemplo de fidelidad hasta la muerte. La mayoría de los apóstoles murieron como mártires. Eso nos enseña que la fe auténtica vale más que la vida misma. En un tiempo donde la comodidad parece más importante que la fidelidad, su legado nos llama a vivir con valentía. 4. El modelo de comunidad. Los apóstoles formaron iglesias que no solo eran lugares de culto, sino familias espirituales. Compartían bienes, oraban juntos, se cuidaban mutuamente. Ese modelo es un legado que la iglesia de hoy necesita recuperar frente al individualismo moderno. Aplicación actual. El legado de los apóstoles nos recuerda que somos parte de una historia más grande. Ellos comenzaron la obra, nosotros la continuamos. Lo que hacemos hoy es escribir el próximo capítulo de esa historia.